Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Buenas tardes, compañeros, aquí desde la costa en Santa Teresita. Hace un tiempo que quería mandarles saludos, se ha concretado. Decirles que sigo el programa de ustedes a través del canal de YouTube, es la manera que puedo hacerlo, y realmente muy bueno todo lo que vienen desarrollando, porque son herramientas necesarias para los trabajadores. El tema de estar hablando de la temática de la educación sexual integral, cómo se organizan los trabajadores a través del cooperativismo en tiempos tan complejos, son esas enseñanzas necesarias como para enhebrar nuevos caminos. Sé de la movida que hicieron en Reyes para los pibes, Evita decía, ¿no?, donde hay una necesidad, nace un derecho. Es maravilloso la defensa del espacio público que están llevando adelante junto a otros compañeros, necesario, absolutamente necesario. Decirles que realmente estoy orgullosa de compañeros como ustedes, saber que siempre están en la lucha organizada, que nunca han abandonado la posibilidad de un presente y de un futuro mejor. Decirles gracias por todo lo que vienen haciendo y lo que van a seguir haciendo. Sé que están ahora acompañando también la campaña de vacunación. Es un contexto mundial complejísimo, y saber que están ahí alienta a no perder la esperanza y a saber que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Les quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por supuesto que también me subo a la campaña por la libertad de nuestra compañera Milagros Sala. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mayo en Movimiento. Estoy acá con Alicia Quevedo, con Sergio Quiroga, y hoy tenemos una invitada. Está Fabi Chisare. ¿Es así? ¿Chisare o Císare? ¿Cómo? Chisare, pues italiano. Sí. Bueno, muy bien. Así que tenemos parte del plantel de vacaciones. Queremos agradecer a Susana Fernández, que nos envió ese saludo. Contá, Ali, ¿quién es Susi Fernández? Susi es una compañera que desarrolló toda su carrera docente en la zona norte, particularmente en San Isidro, que se hizo cargo de UTEBA y fue secretaria general varios periodos. Tuve la suerte de acompañarla, primero como secretaria de Cultura y después como subsecretaria adjunta, y también tuve la suerte de haber aprendido muchísimas cosas de ella y la seguimos considerando nuestra maestra de militancia. Susi nos da un saludo desde Santa Teresita, pero no porque esté de vacaciones, sino porque en esta etapa de su vida eligió vivir en el Partido de la Costa,
Así que en este momento está haciendo su militancia, su desarrollo allá donde tiene su casa. Bueno, muy bien. Hay toda una polémica nuevamente en torno a la vacunación. Parece que al principio la vacuna rusa no era buena y ahora parece que no se está vacunando lo suficiente. Así que bueno, desde aquí seguimos apoyando al gobierno nacional en la gestión de este proceso tan complejo y tan importante como es empezar a vacunar para revertir esta pandemia de una vez por todas. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, digo, de las noticias que hoy reflejan los medios tienen que ver con los toques de queda que hay en Gran Bretaña, que se espera comenzar en Francia también con un toque de queda porque la pandemia continúa avanzando más allá de la vacunación. La verdad que nuestro país está sumergido en este recrudecimiento de la pandemia, con algunas medidas que colaboran y que son efectivas para que esto se termine y con otros gobernantes que esperan que esto se termine mágicamente. Desde ese lugar, no con menos preocupación por nuestros adultos mayores, por nuestros jóvenes y por los que estamos en edad media, digo, de cómo seguir cuidándonos, cómo seguir haciendo posible que el barbijo siga utilizándose, que la distancia física siga estando presente en nuestras reuniones y cómo seguir para que el motor de la economía siga avanzando. Porque creo que ese es el gran desafío, que nuestro país no pare de producir, que económicamente podamos salir de la anterior pandemia macrista y podamos seguir avanzando, porque de esa manera nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras van a poder seguir dándole de comer a sus hijos. Creo que es un tema que hoy vamos a abordar en la radio, el tema de la economía, y la verdad que no deja de preocuparnos en cómo hacemos para sostenerla en medio de esta crisis mundial. Bueno, muy bien. Tenemos muchos temas hoy, vamos a poder abordar distintas cuestiones. Me gustaría hacer una referencia breve y los voy a invitar a ustedes también a que participen si quieren sobre la cuestión de los presos políticos. Nos estuvo escribiendo nuestra compañera Marcelina, que es parte del Comité por la Liberación de Milagros Salas y también es parte del Movimiento Mayo de San Isidro. Ya nos viene diciendo desde hace algunas semanas, falta que hablen de los presos políticos. Yo creo que el Movimiento Mayo, y corregime Alicia si estoy diciendo mal, tiene una posición tomada con respecto a este tema, que es que no debe haber, lógicamente, ningún preso político en la Argentina. Y estamos hablando particularmente de los casos de Milagro Sala y el otro caso que obviamente tiene mucha trascendencia es el de Amado Vudú. Se estuvo hablando mucho también sobre el de Amado. Acá yo voy más allá de lo que es la posición del movimiento, yo voy a dar mi opinión personal, voy a tratar de ser lo más claro y respetuoso posible. Yo entiendo que en los dos casos, tanto en la detención de Amado Vudú como en el de Milagro Salas, hubo irregularidades y arbitrariedades, y está claro que desde aquí apoyamos a los militantes populares y apoyamos todas las causas que consideramos justas. Ahora bien, por otro lado, me parece que en estos casos que involucran cuestiones específicas y cuestiones más bien técnicas, me parece que hay que ser cuidadoso y precavido cuando uno da una opinión. Yo particularmente pienso, y creo en ese sentido que estoy quizás bastante cerca de lo que en general le escucho decir al presidente Alberto Fernández, que no debe haber ningún ciudadano por encima de la ley. Es decir, si alguna persona es sujeto de una denuncia, bueno, eso la justicia lo debe investigar y la justicia lo debe investigar de manera independiente, porque el Poder Judicial es independiente. O sea, vivimos en un contexto de república, si no tenemos que rediscutir cuáles son los fundamentos de nuestra organización nacional. Ahora, eso implica que se pueda, durante ese proceso,
poner preso a una persona si no tiene condena, bueno, que como es el caso, por ejemplo, de Milagro Sala. Bueno, ahí se está discutiendo todo el tema de las prisiones preventivas y hay manifestaciones de organismos internacionales como Amnesty o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que han pedido varias veces en favor de Milagro Sala. También lo ha hecho el Papa Francisco, bueno, en fin. Por otro lado, todos los procesos judiciales que tienen que ver con si se cometió o no determinados delitos, bueno, esos procesos tienen que seguir su curso también para aclarar y para limpiar el nombre de quien sea que haya sido involucrado. Es un poco distinta a la situación de Amadou Oudou, porque Amadou Oudou sí tiene una condena. Sí tiene una condena que ha sido ratificada en más de una instancia. Entonces ahí ya empieza a jugar una cuestión mucho más técnica de lo legal, sobre si el proceso está o no viciado de nulidad, y a mí se me escapa un poco esa cuestión. Yo insisto con esto, me parece que hay que tratar de ser lo más claro y lo más preciso posible para garantizar que dentro del campo nacional y popular también nos sometemos a lo que tiene que ver a la ley que es común a todos los ciudadanos. No sé ustedes qué piensan, compañeros. No, agregaría, Eugenio, a lo que decís, que esa misma justicia, que la queremos independiente y la queremos, por supuesto, por sobre todas las cosas, justa, alcancen también otro tipo de delitos que han vaciado el país, que lo siguen vaciando, y cuyos responsables no están en este momento siendo investigados. Toda la fuga de divisas, todas las decisiones que se han tomado para favorecer cuestiones que perjudican profundamente al país, que esa misma justicia que juzga con tanta lentitud por un lado, y no sabemos si con tanta fuerza, a Milagro, a Amado, a todos los compañeros y compañeras de Milagro que siguen en la cárcel, si va a juzgar con la misma vara a los que tomaron este tipo de medidas que son delitos económicos. Sí, y acá me parece que entra en debate otro tema, que es el tema de la justicia. ¿Qué justicia fue la que los puso presos? ¿La justicia de Stornelli, la justicia de Bonadío? ¿Qué justicia fue la que juzgó esos supuestos crímenes? La verdad que son nuestros compañeros, los queremos, fueron compañeros de militancia, con los cuales marchamos codo a codo, con los cuales tuvimos encuentros, los queremos ver libres. Y lo mejor que nos puede pasar, es este pedido de justicia. Y que esa justicia sea lo más pronta y lo más rápido posible, y que una vez que esto se resuelva, se ponga a consideración y se ponga a debate de toda la población. ¿Qué hacemos con esta justicia que está enviciada y que muchas veces es una justicia familiar, porque son los hijos, son los sobrinos, son los nietos, son los hermanos, y no es una justicia a la que se llegue por mérito, no es una justicia, no se llega a ser juez por haber rendido un concurso, sino que por haber sido amigo, familiar o cercano a. Entonces hay un gran tema para debatir, un gran tema para poder seguir reflexionando, pero bueno, son nuestros compañeros y los queremos libres. Bueno, trajiste a cuenta uno de los grandes ejes para mí que involucra, ¿no? Una perspectiva nacional popular, que es finalmente democratizar la justicia. Para abrir el programa de hoy tenemos un material muy interesante que estuviste gestionando vos, Ali. Estoy hablando de José Rodolfo Di Bani, estaba preocupado por decirlo mal, José Rodolfo Di Bani, que es miembro del Consejo Directivo del ENAC. El ENAC es ¿qué es? Es una agrupación de empresarios nacionales para el desarrollo argentino. ¿Qué es exactamente? Sí, es una organización donde se nuclean los que se llaman empresarios nacionales, y ahí en el audio José hace la diferencia con otro tipo de designación.
Bueno, además él es miembro de los Empresarios Nacionales de Instituto Patria y coordina el área de capacitación dentro del ENAC. Además se define como sanisidrense y como abuelo. Bueno, vamos a escuchar el audio de Divani y a la vuelta lo comentamos. Muy buenas tardes, compañeros de Mayo en Movimiento. Son ustedes muy gentiles en ofrecerme una voz donde poder expresar la mirada PYME. Nosotros decimos que PYME o hablar sobre pymes es una sectorización un poco tendenciosa, o sea que a nosotros nos gusta mucho más hablar del empresario nacional, esto es alguien que piensa y que vive del mercado interno, tanto un kiosquero unipersonal y monotributista como una gran empresa nacional que vive del mercado interno. Pero bueno, está de moda hablar específicamente de pymes y a veces uno entiende más concretamente cuando hablamos desde este sector, que obviamente también nos representa y mucho, pero también nosotros queremos ampliar la mirada a este criterio que acabo de decir, aquel que nace, se desarrolla y crece desde un mercado interno próspero. Este es un empresario nacional, que difiere de ser un empresario argentino, ya que el presidente de la Coca-Cola es un empresario argentino, pero que obedece a directivas extranjeras. Entonces, ese no es un empresario nacional, es un empresario argentino. Nosotros decimos empresarios nacionales justamente cuando todo está enfocado en nuestro microclima nacional. Desde ahí es el concepto. Y obviamente las pymes somos un jugador más que importante en ese rubro. Decía que les agradecía esta oportunidad de poder ofrecerme una voz que llegue a nuestros colegas, a nosotros, inclusive a ustedes mismos como observadores, ya que otros han tomado nuestra voz, los periodistas, a veces columnistas de ciertos programas y fundamentalmente economistas, se arrogan la voz de las pymes, ¿no? Mientras que nosotros solemos decir que ellos, los economistas, básicamente son herramientas nuestras. Un economista es como un contador, los consultamos cuando consideramos necesario tomar alguna decisión, pero ellos hablan en nombre nuestro. Lamentablemente hemos perdido ese lugar o no hemos sabido cómo tomarlos, pero nunca un economista es la voz de un empresario pyme. Ellos son, como decimos nosotros, nuestras herramientas. Es como si un serrucho hable en lugar del carpintero, ¿no? De esto se trata. Brevemente, muy brevemente, les quiero sintetizar lo que vivimos, en qué situación estamos y qué esperamos del futuro. Me voy a basar en los últimos 5 años de experiencia, básicamente en nuestra experiencia desde ENAC. Ahora les voy a comentar de qué se trata, es Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Les decía que me voy a basar en nuestros 5 años de esta experiencia gremial empresarial y básicamente en resultados de nuestra propia encuesta trimestral, con una base de datos propias que nosotros mismos generamos, de aproximadamente unos 1.200 empresas pymes, distribuidas a lo largo de 19 provincias en todo el país. Prácticamente estamos abarcando el 95% del país desde ENAC mismo. Por lo tanto, esta encuesta y estos resultados, que siempre nos dan datos muy certeros, dos grandes ventajas les quiero decir al respecto. No somos sujeto de operaciones, por lo tanto los números son concretos, lo que recibimos es lo que informamos, y fundamentalmente, como dije antes, son datos y proyecciones que sabemos los empresarios nacionales preguntarle a los empresarios nacionales. De vuelta, acá no hay libros, no hay teorías, no hay visiones de economistas, sino que hay visiones de gente que ha pasado, como en mi caso, no menos de 5 o 6 grandes crisis a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Por lo tanto, ya debemos considerar de que la visión de un pyme en el mundo empresarial, con todos los palos y garrotazos que ha recibido, no es ni más ni menos que una voz realmente importante y realmente con mucha autoridad, ¿no? Autorizada en poder decir qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos.
Brevemente les digo, la situación actual que estamos transitando es la segunda pandemia. La primera claramente fue el error no forzado de haber votado un gobierno que privilegió la especulación financiera y reducir los salarios como eje de su política de, entre comillas, protección de las grandes empresas amigas y descuidando completamente al sector pyme. Hemos tenido 4 años terroríficos en este sentido. Eso nos generó aproximadamente 25.000 pymes cerradas con un promedio de 400.000 empleos, desempleos o empleos perdidos del sector. Claramente, les decía, esa fue nuestra primer pandemia y en estos momentos, si bien nuestra curva de producción sigue en una curva en baja debido a la pandemia COVID, podría haber sido mucho peor si la hubiésemos enfrentado como un gobierno con las características del anterior, o tan indiferente como lo fue ese gobierno con respecto a las pymes. Nosotros creemos que el rol del Estado, y este es otro punto también que quiero tocar, en este momento lo sentimos mucho más presente y acompañando los procesos de reconstrucción o sostén del sector pyme. Obviamente que es sumamente limitado por el contexto, porque ahora tenemos el contexto COVID, pero medidas como las ATP, los créditos subvencionados, los meses de gracia para los pagos, las moratorias impositivas, etcétera, morigeraron el tremendo daño que se podía haber causado de no haber existido estas medidas, de no haber tenido un gobierno sensible como este a estas dificultades. Aún más tenemos conocimiento de programas de reactivación desde la Secretaría PYME a cargo de Guillermo Meredith que entusiasman y estamos a la espera de su implementación. Igualmente, en este caso particular, por mi cercanía a los proyectos de la provincia de Buenos Aires, igualmente nuestra esperanza de reactivación profunda y efectiva se va a llevar a cabo cuando se implementen. Igualmente también conocemos fehacientemente de proyectos similares en provincias que son el motor de la economía general del país, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Así que esperamos con ansias y con mucha esperanza los tiempos que se vienen. Hubo en este proceso un importante jugador ausente y debemos denunciarlo, saberlo y contenerlo dentro de nuestros análisis, que sin duda han sido los bancos. Realmente el sistema bancario no está ni estuvo a la altura de las necesidades. Yo insto desde este micrófono, desde esta voz, a que algo se deberá trabajar profundamente en este sector para que de una vez por todas acompañen el proceso de reconstrucción del sistema productivo y a su vez, a la recuperación salarial con más y mejores puestos de trabajo que han sido perdidos en estos últimos años. Sin duda, el sistema bancario ha sido el gran jugador ausente con sus pingües ganancias y su protagonismo general no ha acompañado este proceso de reconstrucción ni lo está haciendo en este momento, por más que de alguna u otra manera todas las cámaras y agrupaciones y federaciones le estemos metiendo presión, por así decirlo, para que lo hagan. Concretamente hoy por hoy es el gran jugador ausente. Y por último, la proyección del sector PYME la guardamos con mucha esperanza para los tiempos venideros. Este 2021, pandemia mediante, deberá marcar claramente una curva ascendente en la actividad productiva y comercial. Las exportaciones pymes deberán contar con toda la fuerza e empuje que el Estado pueda brindar a los compañeros exportadores o en ya que dólar legítimo que entre es dólar menos que se necesite y un puesto laboral más seguro y rendidor. Esperamos mucho más que ese lógico rebote que los analistas están previendo. Los medios hegemónicos también lo hablan, como que va a haber un rebote lógico, pero nosotros esperamos mucho más que eso. El empresariado nacional ya ha aprendido, esperamos que así sea, al menos desde NAC lo estamos propagando y comulgando, y el Estado también ha aprendido que de una vez por todas la política debe estar en el centro del sistema, articulando la producción y el trabajo, siempre con sueldos dignos que sean nuestro motor básico de mantenimiento de nuestras máquinas, que deben dejar de estar tapadas o fuera de servicio. Por último, quiero decirles que, como más o menos bosquejé antes, debemos ya haber aprendido la lección. Debemos ser empresarios y empresarias puertas afuera, esto es, involucrándonos en los procesos, dejándonos de tirar tiros en el pie, votando políticas de especulación.
debemos saber detectar cuáles son las políticas públicas que hagan rendir al máximo nuestras máquinas, nuestra capacidad comercial, nuestra capacidad productiva, y que nuestros empleados, que son nuestros colaboradores, posean salarios dignos de mínima y posibilidades de ascenso laborales permanentes, como es el mundo comercial y productivo que imaginamos. Una vez más, reitero el agradecimiento a Mayo en Movimiento, para que de esta manera el mundo PYME haya tenido en este instante y en estos momentos su voz, ¿no? Muy especialmente mi agradecimiento a la compañera Alicia, a Eugenio, a Carolina, a Ana, a Sergio, a Martín, del Movimiento Mayo en San Isidro, desde un vecino, yo soy sanisidrense de nacimiento y permanente. Un gran abrazo fraternal a la distancia y siempre a total disposición de ustedes para un país mejor, más productivo y más justo. Muchas gracias en serio. Un gran saludo. Bueno, súper interesante, la verdad, el material de Divani a mí me permitió pensar en muchas cosas. Lo primero que me surge es la importancia de fortalecer el mercado interno, y en este sentido les decía hace un ratito fuera del aire que me hacía acordar a esos empresarios que subían en la época de la campaña de Scioli y Macri, cuando se venía el balotaje, y todos empezamos a militar más o menos como podíamos, porque faltaba organización y la conducción política había quedado debilitada, sobre todo porque no podía renovar Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y tal vez a Scioli le costaba ocupar ese lugar de liderazgo. Me acuerdo que muchos empresarios pequeños y medianos, muchos empresarios pyme, habían empezado a grabar videos en los cuales les hablaban a sus empleados, ahí en medio de la producción, en una planta, en una distribuidora, donde fuera, les hablaban y les explicaban la diferencia entre una política neoliberal y un modelo de desarrollo económico que protege al mercado interno. A mí me parece que acá hay un eje que nosotros venimos trabajando en el programa y que tiene que ver con despertar la conciencia de lo que implica el neoliberalismo. Lo trabajamos en muchos aspectos, en el aspecto cultural, y aquí estamos más en la cuestión económica. Y en lo que tiene que ver con lo económico, el mercado interno es sin duda un eje prioritario, porque no sé si ustedes recuerdan, pero el neoliberalismo, si algo ha hecho desde que se intentó imponer propiedades en nuestro país, ha sido atacar ese mercado interno. Recuerden esa conocida publicidad de la época de la dictadura, que venía un tipo, se sentaba en una silla Industria Argentina, y la silla Industria Argentina se rompía, y después se sentaba en una silla importada, no sé si era alemana, qué sé yo, y decía, qué silla más cómoda, ¿no? Esta idea de apertura económica, de apertura de las importaciones, es una idea claramente liberal, y uno de los principios que siempre ha sostenido el neoliberalismo es que la industria nacional existe porque está protegida por el Estado. Es una industria deficiente, de baja calidad, de mucho costo, que no es competitiva y que debe ser puesta a prueba compitiendo precisamente con los productos importados, para que de esa manera solamente sobrevivan aquellos sectores más eficientes, y los que no son eficientes, bueno, se van a tener que readaptar y serlo, o dedicar a otra cosa. El gran problema de todo esto es que nosotros tenemos un tejido social muy amplio, muy extenso, que en gran parte es absorbido laboralmente por las pequeñas y las medianas empresas, y que esto permite una lógica de la redistribución, como decía recién Divani. Nosotros necesitamos empleados que ganen bien. ¿Por qué necesitan empleados que ganen bien? Bueno, puede ser por una cuestión de conciencia social, conciencia política, por un lado, pero por otro lado, si vos apostás a un mercado interno, o sea, tenés producción que se vuelca al mercado interno, si no tenés buenos salarios, ¿quién lo va a comprar eso? Nadie, ¿no es cierto? Entonces vos necesitas ahí una cuestión de una rueda que gira. Sí, yo adhiero absolutamente a lo que vos decís, Eugenio.
En esta lógica neoliberal, el Estado no debería regular absolutamente ningún precio, sino que deja librado al azar las importaciones, abre la barrera de importaciones y a competir como sea, sin ningún tipo de regulación. Eso es lo que sucedió durante la época de Macri, durante estos últimos 4 años. Se abrieron indiscriminadamente las importaciones sin ningún tipo de medida económica que de alguna manera proteja a la industria nacional y con esa protección proteja a los trabajadores. Esa medida, digo, uno la puede inscribir en el famoso sálvese quien pueda del neoliberalismo, y desde esa perspectiva el empresario, con esa mirada neoliberal de la vida, busca siempre minimizar los costos de producción e incluye dentro de ese minimizar los costos a los salarios de los trabajadores, porque no le interesa otra cosa más que su propio bolsillo y su propia empresa, sin entender que el producto de su empresa, el producto de su industria va a ser consumido en un mercado interno. Entonces, difícilmente esa rueda, ese motor económico se ponga en funcionamiento si uno no piensa en el bolsillo de los trabajadores. En cambio, una mirada como la que proponía nuestro entrevistado, o el texto de Viani, propone un empresariado con una mirada nacional que tenga en cuenta el salario de los trabajadores, porque de esa manera se puede motorizar la economía. Obviamente nosotros estamos absolutamente a favor de este tipo de empresariado, entendemos que el motor de las empresas son nuestros trabajadores y que estos trabajadores deben ganar bien de manera de poder motorizar esa economía, y nosotros tenemos otra perspectiva, otro enfoque también, que es que con ese salario se pueden alcanzar los bienes materiales y culturales necesarios para el desarrollo de una vida digna. Sin duda, uno de los grandes déficit en el desarrollo económico de la Argentina fue lograr un empresariado consistente, con conciencia nacional, lo cual en las empresas transnacionales nunca lo vamos a encontrar. El capital transnacional no tiene patria, va a donde le rinde esa inversión. Es lo mismo que ocurre con el capital financiero. Acá Divani hace varias críticas. Una de las críticas que hace es a los bancos. Dice, los grandes ausentes en esta época de crisis son los bancos. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó, por ejemplo, durante la reactivación económica del kirchnerismo? El gran periodo de reactivación económica del kirchnerismo fue probablemente 2003-2008. ¿Qué pasó con los bancos en ese momento? ¿Ha logrado el Proyecto Nacional y Popular incorporar en estos tiempos, en estas últimas décadas, ha logrado el Proyecto Nacional y Popular incorporar a los bancos a un modelo de desarrollo, a un modelo productivo? Me parece que ahí hay un déficit que como dice Divani, hay que repensar, hay que reelaborar esta cuestión, no solamente en lo que es el desarrollo productivo, sino también en otros grandes déficits de nuestro país, como es la cuestión de la vivienda, y pienso en este caso lo que tiene que ver con el desarrollo habitacional del kirchnerismo, de ese primer kirchnerismo, cuando se gestaba el procrear. El kirchnerismo lo hizo por fuera del sistema bancario. Recuerden, lo hace lo hace a través del ANSES, no lo hace con los bancos. Hay algo en el sistema bancario ahí que coincido con Divani, le está faltando, es una vuelta de tuerca que nos está faltando. Y por otro lado, con respecto a lo que venías planteando recién, Sergio, me parece que este es un tema estructural, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Está claro que el neoliberalismo apuesta al capital financiero, apuesta a la llegada de inversiones, y en esa apuesta finalmente lo que termina favoreciendo siempre, indefectiblemente, en todas las experiencias neoliberales que conocimos en nuestro país, es la fuga y la especulación y la bicicleta financiera. No hubo experiencia neoliberal en nuestro país en la que no terminara exactamente de la misma forma: fuga de capitales y deuda externa.
Digo, para dar una vuelta más de rosca a lo que estamos hablando, nosotros no nos oponemos a las importaciones. Nosotros queremos que haya importaciones, ¿sí? Que compitan mano a mano con nuestra economía. Ahora, si competir mano a mano implica tener una mirada del Estado que le permita un desarrollo industrial a nuestros empresarios, digo, eso implica necesariamente una economía en la que los bancos participen para dar créditos a una tasa baja que le permita al empresario comprar máquinas y con eso poder competir mano a mano con los productos importados. Ahora, eso también implica tener una mirada acerca de dónde vienen esos productos importados. Nosotros no debemos dejar de reconocer que hay productos textiles, por ejemplo, que se fabrican en Vietnam, en Malasia, donde el trabajador es absolutamente explotado a economía de muy bajo costo para grandes empresas, y esos productos después invaden el mercado mundial. Y nuestra industria textil debe tener en cuenta salarios dignos, porque eso es lo que dice nuestra Constitución, eso es lo que nosotros como trabajadores queremos para poder mover nuestra economía. Entonces, el debate acerca de dónde provienen los productos importados, acerca del rol del Estado y la participación del Estado regulando, entre otras cosas, los créditos que puedan entregar los bancos privados, es un tema que todavía está pendiente en nuestro país. Porque, como vos bien decís, cuando hubo un desarrollo nacional en relación, por ejemplo, al Procrear y a créditos que eran necesarios para el Procrear, hubo que utilizar otros recursos que no eran los bancarios. Sin duda, una mirada neoliberal sobre la Argentina quiere eso que vos estabas describiendo recién, Sergio. Quiere salarios bajos, porque salarios bajos te permite competir internacionalmente, el salario visto de esa forma como un costo, ¿no? Y quiere una reprimarización de la producción argentina, porque todos lo sabemos, Argentina tiene la capacidad, por sus características geográficas, de producir a muy bajo costo todo lo que tiene que ver con materias primas del sector agropecuario. Es algo que está nuevamente en discusión. Argentina produce alimentos, lo produce fácil, lo produce rápido y a un costo que es sumamente competitivo. Esa ha sido, desde el origen de nuestro país, ha sido nuestra característica. Ahora bien, tenemos ese desarrollo productivo que permite que se beneficien escasos sectores dentro de toda la trama social y que deja fuera a un enorme porcentaje de nuestra población. ¿Cómo podemos pensar, excluyendo el mercado interno, cómo podríamos llegar a pensar una Argentina que fuera para todos? Es imposible. Y desde el campo nacional popular, o al menos desde el Movimiento Mayo, nosotros estamos convencidos de que necesitamos pensar en una Argentina en la que todo el pueblo pueda obtener algún tipo de beneficio del desarrollo económico que estamos teniendo. En este caso, el Estado cuenta, tal como estás diciendo vos, Sergio, con dos herramientas. Lo que tiene que ver con las exportaciones, puede tener una retención para que los productos primarios, los alimentos que Argentina produce, o alimentos para ganado, ni siquiera es alimento para personas, no se vendan en el mercado interno en el mismo valor que lo compra el mercado internacional. Bueno, hubo hace poco un debate con respecto, por ejemplo, a la producción de maíz. Eso es algo constante en nuestro país, este debate en relación al precio de los alimentos y cómo se debe vender en el mercado interno y cómo se debe redistribuir ese beneficio extraordinario que se obtiene por poder producir alimentos y a tan bajo costo. Y la otra cuestión es la importación de los productos. ¿Puede nuestra industria nacional competir con los textiles, los productos textiles que llegan desde el sudeste asiático? ¿Qué deberías, o con las cuestiones de tecnología, etcétera? ¿Cómo se debería manejar esta cuestión? Sin duda necesitamos importar productos, necesitamos importar materias primas, necesitamos importar productos intermedios, necesitamos importar tecnología para poder desarrollar nuestra propia producción nacional. Eso es innegable, y en ese sentido hubo tal vez
algunos errores, estoy hablando del primer kirchnerismo, hubo algunas polémicas con respecto a la manera en que Guillermo Moreno manejaba toda esa cuestión, un Guillermo Moreno que hoy se arroga la posibilidad de decir quién es peronista o quién no es peronista, cuál es el modelo de desarrollo que debe adquirir nuestro país. Debe haber importaciones, pero esas importaciones nunca pueden atentar en contra de nuestro propio desarrollo, en contra de de los intereses de nuestra propia clase trabajadora. Si me dejas agregar algo más, otra pata que uno debe tener en cuenta, específicamente con el desarrollo industrial, tiene que ver con la formación de técnicos que puedan proveer a la industria nacional de mano de obra, mano de trabajadores especializadas que nos permitan ese desarrollo del cual yo les hablaba. Esto requiere de una escuela técnica fuerte, requiere de dinero para poder capacitar a nuestros docentes, requiere de dinero para tener máquinas, herramientas que le permitan a sus estudiantes formarse en una industria que avanza, en una industria tecnológica que avanza día a día, y que uno, por decir un ejemplo, tiene un torno con control numérico de hace 20 años y hoy lo que se maneja en la industria es otro tipo de sistemas. Entonces, todo este desarrollo industrial debe ir acompañado por una inclusión tecnológica y debe ir acompañado por un desarrollo de escuelas industriales que esté a la misma altura. Esto requiere un vínculo claro entre educación y trabajo. Yo no quiero dejar de referirme a que precisamente para esa área de educación y trabajo fue incorporado hace un par de semanas el ex ministro Mario Porto, que sin ninguna duda nos va a aportar de mucha experiencia en ese sentido y que hoy se incorpora al Gabinete de Educación Nacional. Bueno, muy interesante, y por eso durante el peronismo se le dio tanto impulso a la educación técnica y se creó la Universidad Obrera, porque como vos decís, es un eje tener mano de obra calificada para poder trabajar en la industria. Pero bueno, para eso, para que todo ese desarrollo sea posible, lo primero, la demanda del mercado interno es fundamental. Por eso, si algo ha hecho el kirchnerismo siempre y de algo se ha ocupado, es que la gente tenga plata en el bolsillo para gastar. Y todavía es algo que hay muchos que no lo pueden entender esto. Todos necesitamos poder consumir, todos necesitamos poder gastar, porque de esa manera la economía se dinamiza. Ya habrá tiempo para discutir todas estas cuestiones, entiendo, en lo que tiene que ver con la gestión del gobierno nacional. Estamos todavía transitando una pandemia, como decía Divani, esto no termina de despegar porque el contexto es sumamente crítico, hay que reorientar recursos, priorizar dónde se pone la plata, pero bueno, entiendo que el horizonte del gobierno nacional va en este sentido, va en la dirección de fortalecer el mercado interno y va en la dirección de priorizar lo que tiene que ver con la demanda de ese mercado. ¿Con qué contamos para todo esto? Contamos con una organización de empresarios nacionales que tienen puestos los ojos en el país, contamos con una capacidad instalada, con todas esas máquinas que soñamos con destapar y poner a funcionar, contamos con muchas personas que quieren ese trabajo y que seguramente se presentarían inmediatamente donde se ofrezca un puesto de trabajo. Y contamos con los sueños de Belgrano, de hacer una industria nacional a partir de nuestros recursos y de nuestro propio pueblo. No estamos en cero, vamos a seguir tomando este tema, vamos a tratar de seguir desarrollándolo, y le mandamos un enorme saludo a José Divani, a nuestro vecino de San Isidro, abuelo de 5 nietos, próximamente 6, y cuya empresa se dedica a la seguridad en vidrios, en cristales. Por si a alguien les interesa, nosotros acá ya estuvimos pensando que nos interesa munir de esa seguridad, por ejemplo, a nuestras escuelas.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Mayo en Movimiento. ¿Cómo les va? Bueno, Libertango me permite presentar lo que hoy les traigo, que quiero compartir con ustedes, que es a una autora argentina, Aurora Venturini. ¿Y por qué Libertango? Bueno, porque esta mujer, si algo la caracterizó, fue su libertad. Cualquier calificativo, adjetivo, ella lo excede, lo rebalsa, tiene una vida increíble, sobreabundante, ¿no? Fue cuentista, novelista, poeta, traductora, docente, ensayista y, por si todo esto fuera poco, amiga íntima de Eva Perón. Bueno, pero para presentarla voy a comenzar casi por el final de su vida, porque bueno, ella nació en diciembre, el 20 de diciembre de 1922 en La Plata y murió en noviembre del 2015. Y para empezar, voy a casi en la última parte de su vida, con esa anécdota, esa famosa anécdota donde ella se hace conocida. Página 12, en el 2007, decide, para promover a escritores jóvenes, armar un concurso, se llamó el Premio a la Nueva Novela, y los escritores tenían que mandar sus novelas bajo un seudónimo. El seudónimo que Aurora Venturini decide utilizar es Beatriz Poltrinari y manda su novela, que la había escrito pocos meses antes del concurso, escrita, ya todo el mundo escribía en computadora en ese momento, escrita a máquina y borroneada con el Liquid, la envía con este seudónimo. La novela es finalista y ganadora, y bueno, cuando el jurado descubre que había ganado
una mujer que tenía 85 años y encima con una novela, ahora luego voy a comentar un poco sobre Las primas, excepcional. Bueno, fue un descubrimiento y fue como el asombro del mundo literario, periodístico, etc. A partir de eso, ya ella tenía 85 años y empieza a publicar. En realidad tenía 40 libros antes publicados, algunos los republica y hasta su muerte, algunos años después de ganar este premio, ella va a escribir durante todo el tiempo y prácticamente es una novela por año antes de morir. ¿Quién era esta mujer bajo el seudónimo de Beatriz Poltrinari? ¿Quién era Aurora Venturini? Bueno, su vida es increíble. Uno puede encontrar, si la googlea, innumerables reportajes, que hay inclusive una documental sobre su vida buenísima en YouTube, que está bajo el nombre de Beatriz Poltrinari, el seudónimo que ella utilizó para ganar el premio a la novela joven, de Página 12. Bueno, los invito realmente a bucear en esta autora. Ella nació en 1922 de una familia italiana, pero se va muy pronto de su casa. Su padre la echa a los 19 años, porque, bueno, ella decía que tenía como 800 novios. Dice en un reportaje, yo estaba contenta de irme de mi casa. Además tenía unos 800 novios, no era ninguna santa. Me parecía una estupidez la virginidad. Yo era como las chicas de ahora, ¿no? En la facultad, cuando estudiaba, ella estudió filosofía y ciencias de la educación, y mientras, para, digamos, poder estudiar, trabajaba de maestra en institutos de minoridad. Bueno, acá hay un punto interesante, porque mientras que trabajaba de maestra y estudiaba, ella en La Plata va a hablar un general que es el general Perón, en ese momento en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ella queda subyugada. Ella trabaja en el peronismo desde sus inicios, en la campaña de elecciones del 46, y desde La Plata, por ejemplo, ella le hacía los discursos a el gobernador Mercante. Y a través de Mercante, la esposa de Mercante, Aurora Venturini le pide a la esposa de Mercante que le presente a Eva Perón. Ella quería conocer a Eva Perón porque le quería presentar un proyecto sobre los niños judicializados, los menores que estaban presos. Bueno, cuando apenas Evita la conoce, la invita a trabajar en la Fundación Eva Perón, que se estaba en ese momento formando, y trabajó hasta el golpe del 55 con Evita codo a codo en la Fundación Eva Perón. Quiero rescatar una cosa de su experiencia, ¿no? En uno de los reportajes, Aurora Venturini le preguntan: ¿cuál era entonces para usted el mejor recurso para integrar a los chicos? Y Aurora Venturini responde: el cariño. Y eso que había chicos que habían matado, eran tremendos esos chicos con los que yo trabajaba, pero el cariño es el recurso más importante. Bueno, son sus anécdotas acompañando a Eva Perón en su enfermedad y cómo la iba a visitar, y mientras que ella estaba en la cama, Evita le pedía a Aurora Venturini que le contara chistes verdes o le hablara de filosofía. En el 50, cuando viene el golpe, ella está unos meses trabajando en la resistencia peronista. Inclusive es interesante, en el documental que les recomiendo ver de Aurora Venturini, ella casi hace un tutorial de cómo construir bombas Molotov, ¿no? Porque relata cómo hacían Molotov y las tiraban. Ella dice: yo soy peronista y me ha costado mucho ser escritora por eso. Hay diarios que no tienen en cuenta la calidad del que escribe, ¿no? Yo fui amiga de Evita Perón, trabajé en la Fundación Eva Perón, y eso me puso a muchos en contra. Ella tuvo 2 matrimonios.
que siempre los describe que mis matrimonios fueron Vilcapugio y Ayohuma, las batallas de la independencia que perdió Belgrano, 2 desastres. ¿Cómo alguien se va a casar conmigo? No se puede. El primer marido fue un juez que falleció y ella, con la pensión de ese juez, vivió toda su vida. Y su segundo esposo, del que también se separó, en realidad se separó, no se divorció, lo acompañó hasta la muerte, fue de Fermín Chávez, un historiador muy conocido. Se describe ella misma, ¿no? Soy una inútil, no sé cocinar ni un huevo frito, no puedo, me da asco. Hay muchas cosas que me dan repugnancia. Por ejemplo, le pregunta en otro reportaje, algo tremendo es tener que dormir con otra persona. Bueno, realmente un personaje. Cuando ella se va en el 55, 56 a París, vive hasta la década del 70, vuelve a la Argentina recién en el 75. Y en París frecuenta a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, y también uno puede encontrar muchas anécdotas sobre su vida bohemia en París. Bueno, una vida increíble, la de Aurora Venturini. Le quiero traer, recomendar y un poco así como apenas una picadita de, por un lado, un libro que se publicó, ella lo escribió en sus últimos años de vida, porque todo el mundo le pedía que escribiera sobre su experiencia con Eva Perón, ¿no? Y entonces es el texto Eva, Alfa y Omega. En este texto ella de alguna manera describe a Eva Perón y la vida de Eva Perón de una manera muy original, un texto excelente, bien escrito. Dice en una parte sobre Evita, Aurora Venturini, tuvo una vida tan fugaz y tan intensa que cuando pienso en ella me parece un sueño. Yo conté con el privilegio de su rara amistad y les aseguro que nunca nadie me maltrató tanto ni me quiso tanto como Eva Perón. Realmente la editorial es sudamericana, Eva, Alfa y Omega, es un libro excepcional. Y junto con este volumen se incluye una novela que en realidad ella había ganado el Premio Municipal de La Plata en el 73 con esta novela, que miren el nombre tan original que le puso, El pogrom del Cabecita Negra, y relata la historia del Moncho, el hijo de una familia pobre y disgregada que estuvo judicializado y preso en institutos de menores y luego en cárceles, su viaje a su pueblo natal, a sus orígenes, ¿no? El pogrom del Cabecita Negra también, un libro excepcional. Y ahora, para terminar, me gustaría comentarles alguna cosita sobre Las Primas. Esta novela con la que ganó el premio y se hizo conocida a los 80 y pico de años, Aurora Venturini. En ella narra en primera persona la vida de Yuna, una chica que vive con su madre maestra, una tía virgen y una hermana deficiente, a quien un profesor había dejado embarazada. Es una historia, Yuna es la que va contando y describiendo, ¿no?, los distintos momentos de Las Primas. Es una historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40, que despliega el mundo tortuoso de una familia disfuncional de clase media. Y para concluir les leo un poquito algo que dice de Las Primas, Aurora Venturini. Yo no soy muy familiera, nunca fui, pero siempre acabo escribiendo sobre mi familia o sobre familias. Mis seres son todos monstruosos, mi familia era muy monstruosa, es lo que conozco, y yo no soy muy común, soy una entidad rara que solo quiere escribir, no soy muy sociable. Bueno, la verdad que esta autora es una autora increíble, tiene unas poesías que les recomiendo, están en internet, uno las puede ir leyendo en diferentes blogs, extraordinarias. Una figura increíble, una mujer excepcional, libre y un artista realmente sobreabundante. Bueno,
Espero les haya interesado esta recomendación de Aurora Venturini. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.